¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. El día de hoy tenemos la capacitación Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Vamos a desarrollarla en cumplimiento de nuestro programa de capacitaciones del año 2019. Iniciemos. Definiciones. Necesitamos definir el concepto de hiper, de peligro, de riesgo y de controles para entrar en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Conocemos el tema de peligro porque por ahí lo hemos escuchado o lo asociamos de pronto con la calaverita que sale en algún tipo de imagen. De pronto lo asociamos cuando la gente dice, uy, la calle está peligrosa, pero tenemos que asociarlo dentro de un contexto de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, lo siguiente. Hiper, por sus siglas, hiper significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Qué es hiper? Es una metodología sistemática de procesos que nos permite identificar los peligros y evaluar los riesgos. Vale decir, con esta metodología lo que vamos a hacer es secuenciar cada una de las actividades que ustedes realizan, de todo su proceso, y vamos a darle un contexto de identificar peligros en cada uno y evaluar los riesgos. ¿De qué? De uno o varios agentes sobre uno o varios receptores. Entendemos por agentes los tipos de peligros y uno o varios receptores es una persona o un grupo de personas, bajo el contexto de una o varias tareas. Ahora bien, dentro de tareas, nosotros especificamos tareas rutinarias y tareas no rutinarias. Tareas propias del trabajo, que son actividades que realizan de manera rutinaria todos los días, y o actividades que se desarrollan bajo órdenes del empleador. Nótese esta parte y subráyese. Bajo órdenes del empleador. Todas estas actividades, así usted solamente las realice una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, deben figurar en su hiper. ¿Para qué? Para que si en algún momento no la realiza la persona experimentada y la realiza otra persona, esté en el contexto de lo que es un peligro, a qué riesgos esté expuestos y cuáles son los controles que va a tener que adoptar. Vamos más allá. Peligro. Entendemos por peligro todo aquello con potencial de causar daño o lesión. Puede ser una fuente. Entendemos por fuente que puede ser un vehículo, puede ser un montacarga de pronto, puede ser una máquina, etc. Una situación de peligro es una situación, llámese incendio, tormenta, un accidente ya declarado, de pronto una colisión de dos vehículos que se presenta como potencial de causarme daño o lesión. Y un acto de peligro es todo aquello que puede desencadenar en un accidente. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Movimiento de vehículos, tenemos, por ejemplo, personas caminando o corriendo en las áreas de trabajo, tenemos también por ahí persona que está manipulando una máquina para la cual no está autorizada. Todos ellos son potenciales de causarnos daño o lesión. Riesgo. Para el riesgo vamos a evaluar nosotros dos variables. La variable de probabilidad y la variable de severidad. Pero antes de evaluar estas variables nos tenemos que preguntar, ¿qué me va a causar? ¿Qué me va a causar quién? ¿Qué me va a causar el peligro? Y por ejemplo, cuando nos ponemos en contexto de qué nos va a causar el peligro, decimos, oye, por ejemplo, el peligro es este carro que está transitando por mi zona de trabajo. ¿Qué peligro, qué me puede causar este peligro? Este peligro me puede causar de pronto un atropello. Entonces yo entro a evaluar el riesgo. ¿Y el riesgo qué es? Es la probabilidad de que pase este atropello. ¿Cómo mido la probabilidad de que me pase este atropello? ¿Cuántas veces me expongo? ¿Me expongo de pronto una vez al día? ¿Me expongo de pronto una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Una vez al mes? Entonces voy a medir cuál es mi exposición, cuál es la probabilidad de que me suceda. Y luego voy a evaluar la severidad. Y la severidad es qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi salud, qué daño me va a causar si este peligro se materializa. Y de repente podremos estar diciendo que puede ser una contusión, que podría ser una policontusión y fracturas, además de cortes, o de pronto podría ser la muerte. Eso va a depender. Eso va a depender del contexto de su trabajo, de la locación, de la infraestructura, del tamaño del vehículo, del peso del vehículo. Y se va a evaluar de pronto significativamente en cada área de trabajo o en cada proceso. Continuamos con tipos de peligros en seguridad y salud en el trabajo. Peligro mecánico. Los peligros mecánicos son todos aquellos que nos van a causar lesiones por acciones mecánicas. No solamente máquinas, nos van a causar por acciones mecánicas.
Por acá tenemos algunos ejemplos. Trabajos con objetos punzocortantes o de vidrio. Puede ser también trabajos con martillos, de pronto. Manipulación de armas. Vehículos en mal estado. Herramientas o máquinas defectuosas. Herramientas hechizas. Entiéndanse por herramientas hechizas todas aquellas que ustedes que no cumplen la función que deberían cumplir y que ustedes la adecúan, por ejemplo, a sacar clavos, a romper vidrios, etcétera. Peligros locativos. Son todos aquellos peligros de la infraestructura. Por ejemplo, aquí detrás de la imagen ustedes pueden observar un almacén perfectamente diseñado, pero de pronto el peligro que existe aquí, o sea, ¿qué me puede causar daño o lesión? Que si yo intento transitar por alguna de las áreas laterales por donde están los elevadores, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay espacio de tránsito en los ambientes de trabajo. El espacio es muy pequeño, es inadecuado. ¿Qué otros podemos encontrar? Uso inadecuado del ambiente de trabajo, puertas y ventanas en mal estado, señalización deficiente, salidas de emergencia inexistentes o bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en los almacenes ponemos las paletas y obstaculizamos o salidas de emergencia o de pronto obstaculizamos también extintores, máquinas mangueras, redes contra incendio, puntos donde nosotros podemos comunicar la emergencia, alarmas, etcétera. Después tenemos peligros eléctricos. Y bueno, por su propio nombre, peligros eléctricos son todos aquellos peligros que están asociados con la electricidad. Por ahí, tomas sin cubrir o desperfectas, tomas rotas, por ejemplo, sobrecarga eléctrica, trabajos directos con equipos o circuitos energizados. Se da mucho en lugares donde trabajamos con máquinas industriales y no tenemos una correcta puesta a tierra de pronto, ¿no? No tener una puesta a tierra también es un peligro. ¿Por qué? Porque tiene potencial de causarnos daño o lesión. Todos aquellos peligros que hemos visto hasta ahorita, todos tienen que tener una característica, tienen que tener potencial de causar daño o lesión. Y hacemos un paréntesis de pronto. Marcos, también los interruptores pueden considerar que me pueden causar daño o lesión. El interruptor solo de pronto no puede causarte daño o lesión porque el interruptor ya está protegido, está de pronto, no está roto, X. Pero si este interruptor estuviese roto, si ese interruptor estuviese con cables expuestos, si este interruptor estuviese con sobrecarga eléctrica, automáticamente se vuelve un peligro. Recuerda que la característica es que tiene potencial de causarte daño o lesión. Peligros físicos. Los peligros físicos son aquellos que causan daño o lesión sin necesariamente tener un contacto directo y son algunos inherentes a algún tipo de operación. Por ejemplo, tienes exposición de ruidos mayores al límite máximo permisible. Tienes iluminación inadecuada. Tienes, por ejemplo, exposición a vibraciones. Y estas exposición a vibraciones, decía, ¿no?, que son inherentes al trabajo. Por ejemplo, si trabajas sobre un equipo móvil, llámese pues montacarga, llámese tráiler, sí o sí vas a estar expuesto al tema de vibraciones. Recuerda que estos motores hacen que tú estés en constante vibración. Entonces estás expuesto a un peligro físico que es de manera inherente. Y por otro lado, que no tienen contacto directo, pues de pronto no tienen contacto. El ruido de pronto no tiene un contacto físico directo contigo, pero sin embargo te está afectando porque estás por encima del límite permisible. El ruido te aturde y en el tiempo te puede causar una hipoacusia. ¿Qué tenemos? Tenemos peligros biológicos. Y estos peligros biológicos derivan de la inocuidad. Llámense bacterias, virus, parásitos, ¿ok? ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en alimentos contaminados o descompuestos, en servicios higiénicos que no tienen una correcta asepsia, que no tienen una correcta limpieza, contacto con material contaminado, carga biológica. De pronto trabajas dentro de un hospital, ¿no? Y estos hospitales tienen sábanas que provienen de enfermos que están en el hospital, entonces tienes un contacto directo con la carga, con carga biológica que está contaminada. Aspiración de microorganismos, eso se puede encontrar en los laboratorios de pronto. Residuos sólidos, que si los residuos sólidos no están correctamente clasificados, pues de pronto también se vuelven un peligro. Y el solo hecho de manipularlos son un peligro, así estén ya clasificados. Acuérdate, ¿tiene potencial de causarme daño o lesión? Sí, de pronto siempre va a existir un potencial de que causarte daño o lesión. Imagínate tomando un estás en un contexto donde te toca
trasladar bolsas de residuos sólidos peligrosos. Llámese residuos sólidos peligrosos a todo lo que son agujas de un centro médico. Sí o sí tiene potencial de causarte daño o lesión, entonces automáticamente se vuelve un peligro. Estás comiendo dentro de un comedor que no ha sido limpiado correctamente. Vale decir, solamente le pasaron el trapo sucio y el mismo trapo sucio que le pasan siempre. No hay un tema de que ha sido limpiado con lejía, que ha sido desinfectado, etcétera. Entonces, automáticamente se está volviendo un peligro, se está volviendo algo que puede causarte daño o lesión. ¿Qué daño o lesión te puede causar? Lo vamos a ver más adelante de pronto cuando analicemos el riesgo. Pero lo que quiero que te quede claro primero es el peligro. ¿Okay? Peligros químicos. En peligros químicos tenemos todos aquellos que causan daño o lesión por algún contacto, ingesta o inhalación. ¿Dónde vamos a encontrar eso? No necesariamente en la industria, lo podemos encontrar hasta en nuestro mismo día a día a partir del monóxido de carbono. Pero vamos a dedicarnos un poco, o vamos a contextualizarlo en tema de industria. Si trabajamos de pronto en minería, si trabajamos de pronto en empresas que trabajen con sustancias fiscalizadas, podemos encontrar soda cáustica, los gases que emanan a partir de la soda cáustica, los gases que se emanan a partir del mercurio, los gases que se emanan a partir de todo este tipo de sustancias pueden dañarte. ¿Qué pueden dañar? Te pueden dañar los ojos, pueden dañarte la piel directamente. Entonces, las características que tienen, que son gases, que son polvos, que son líquidos o sólidos, que pueden afectarte de una manera química. Peligro ergonómico. El peligro ergonómico causa daño o lesión a partir de los movimientos, posturas o acciones. Algunos de los ejemplos: posturas corporales, vale decir cuando estás sentado en tu silla de trabajo, el trabajo repetitivo, que hagas lo mismo siempre durante una jornada laboral N, de pronto que estés parado por mucho tiempo, también es un peligro ergonómico. Un diseño inadecuado del puesto de trabajo también es un peligro ergonómico. Recuerda, todo esto tiene la característica de ¿qué? De causarte, de la probabilidad o el potencial de causarte daño o lesión. Si tiene la potencialidad de causarte daño o lesión, está como un peligro. El peligro psicosocial, que son todo aquello que puede causarte daño o lesión a partir de condiciones o situaciones laborales, como por ejemplo, acoso laboral, sexual, racista, el moving que es el bullying, pero del trabajo, algún tipo de intimidación o amenaza ya puede ser de tu superior, de tu igual o de algún subordinado. Trabajo que involucra interacción con el público, ¿no? De pronto trabajamos con relación directa en el público, llámese cajeros, llámese N puestos que están en contacto directo con el público y no sabes cómo va a reaccionar el público. Entonces de pronto ahí también tenemos un potencial de quien nos puede causar daño o lesión, que son nuestros clientes. Entonces todos estos tipos de peligros entran en los peligros psicosociales. Y por último tenemos peligros de fenómenos naturales, que no lo podemos predecir, pero para los cuales tenemos que estar preparados y tenemos que saber que se pueden suscitar en nuestro país. Por ejemplo, en la zona de sierra, en la zona de selva, tenemos tormentas eléctricas, lluvias, granizados. Y en la zona del litoral peruano tenemos tsunamis. Recordemos pues que estamos muy cerca del cinturón de fuego, estamos expuestos a un sismo, estamos expuestos siempre a terremotos, ¿ok? Todo eso se considera como peligros de fenómenos naturales. Y bueno, llegamos al punto de metodología. ¿Qué definimos nosotros por metodología? A ver, vamos a definir la metodología. Definir la metodología a utilizar para identificar los peligros y llevar los riesgos asociados a las operaciones y procesos que se realizan. No se van a identificar y evaluar los riesgos de la misma manera en todas las industrias. Eso tiene que quedarnos totalmente claro. Habrá una metodología para evaluarlos a los riesgos a nivel de seguridad patrimonial, física, ¿no? Como agentes de seguridad me refiero. Habrá otra manera para evaluarlos en procesos, por ejemplo, de transporte. Habrá otra manera para evaluarlos en procesos educativos. Y así cada uno tendrá una metodología para evaluar sus riesgos. Recuerda que lo que es de pronto causa un gran impacto para mí en mi industria no puede causar de pronto el mismo impacto en la tuya. ¿Ok? Entonces habrá que sentarnos y definir cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar. Puedes revisar la RM050 para que te guíes de esto. A ver, después tenemos el responsable de cada proceso, analiza las diferentes actividades y considera lo siguiente.
A ver, acá tenemos el responsable de cada proceso, analiza las diferentes actividades. Y acá hacemos un paréntesis. En seguridad y salud en el trabajo, los responsables de cada proceso vienen a ser para los trabajadores, perdón, para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, el supervisor de seguridad. Y para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, los representantes de los trabajadores del comité de seguridad o el subcomité de seguridad, según te aplique. ¿Por qué? Porque son los trabajadores los que van a alimentar el hiper. Nosotros como profesionales lo que vamos a hacer es de pronto guiarlos, asesorarlos en temas conceptuales, pero ustedes son responsables directos de sus procesos y los que conocen la actividad, ya que ustedes están pues las 8 o 12 horas de trabajo inmersos en estas actividades. Entonces, cuando ya tenemos a los responsables definidos, consideramos lo siguiente: actividades realizadas por el personal de la empresa y terceros, puede ser por nosotros mismos o puede ser que tengamos de pronto subcontratistas. Entonces tenemos que tener mapeadas todas las actividades que les comentaba en las primeras diapositivas, rutinarias y no rutinarias, que tienen que ser lógicamente todas aquellas que están bajo órdenes del empleador. Por ejemplo, no se me ocurre a mí que estemos trabajando en algún centro de costo, estamos trabajando en alguna empresa de alguno de nuestros clientes y por ahí, de buena gente, nosotros decimos, oye, vamos a lavarle el carro a algún gerente que ha venido porque, bueno, me cae bien. Y bueno, nos mandan a hacer esa labor y producto de esa labor nosotros nos caemos y tenemos un accidente. ¿Qué será considerado eso? ¿Una actividad rutinaria o una actividad no rutinaria? Ninguna. No será considerada ninguna porque esa tarea no estaba considerada bajo órdenes del empleador. Al no estar considerada bajo órdenes del empleador, lo que usted ha cometido es lo que viene abajo, un acto inseguro. Se va a considerar así y no va, al no estar dentro del hiper, al no estar mapeada, pues definitivamente no vamos a haber nosotros establecido los controles necesarios para proteger, que es lo más importante en este hiper, la vida o la salud del trabajador. Por último, se tienen que tener claros también los actos y condiciones subestándar o inseguras, ¿no? Acto subestándar es todo aquello que nosotros realizamos que puede desencadenar en un accidente, y condición subestándar todo aquello del entorno que también puede desencadenar en un accidente. Y vamos ahora al análisis de riesgos. Como les comentábamos en la diapositiva anterior, el responsable del proceso, junto con los integrantes del área, asignan para cada peligro identificado los valores de probabilidad y consecuencia. Vamos a ver por acá de pronto 3 ejemplos, y acá sí, siempre que tengamos capacitaciones, vamos a pedirle que ustedes tengan a la mano un lapicero, que tengan a la mano un cuaderno para que usted pueda anotar y pueda tenerlo claro, porque vamos a empezar con algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, el peligro, vamos a asociar, el peligro es realizar rondas cerca de vehículos. Realizar rondas cerca de vehículos. Entiéndase por rondas que vamos a hacer un checklist del equipo, ¿ok? O sea, nosotros realizamos la revisión de vehículos, ¿ok? Realizamos revisiones de vehículos. ¿Ese es el peligro? ¿Están seguros que ese es el peligro? A ver, ¿cuál es la característica del peligro? Tiene potencial de causarme daño o lesión. Realizar rondas o realizar revisiones a vehículos que de pronto tienen que estacionarse primero y todo lo demás, ¿tiene potencial de causarme daño o lesión? Sí, sí tiene potencial de causarme daño o lesión. Entonces, sí o sí cerrado es un peligro. ¿Qué tipo de peligro es? ¿Qué tipo de peligro es? Es un peligro mecánico. ¿Por qué? Porque parte de acciones mecánicas. Perfecto. ¿Cuál será el riesgo? ¿Qué nos puede causar? ¿Qué nos puede causar este peligro? ¿Qué nos puede causar realizar revisiones a vehículos? Pues de pronto que el vehículo no se haya estacionado bien o que la persona en ese momento sufra de cualquier tipo de enfermedad y que de pronto pise el acelerador en vez del freno y nos atropelle. Entonces el riesgo será el atropello. Y acá vamos a evaluar, ¿cuál es la probabilidad de que me atropelle? Entonces ahí lo que yo diré será, a ver, ¿cuántas veces al día hago esto? De repente, una vez, de repente 10 veces, de repente 100 veces. Entonces diré, bueno, es poco probable, medianamente probable o altamente probable que esto me suceda. Entonces yo diré, no, bueno, yo más de 30 veces en el mes, entonces para mi empresa es altamente probable. De repente la misma valoración que estoy dando yo no es la misma para otras empresas. De repente otras empresas están dispuestas a que, bueno, sea medianamente probable porque son solamente 100 o porque son solamente 200. Recuerden que el contexto del análisis de riesgos no es igual para todas las empresas. Cada empresa determina en función a sus tareas, en función a los accidentes que ha tenido, en función a todos sus controles ya adoptados,
el contexto de su análisis de riesgo. Para nosotros es altamente probable que los atropellen si se asocian o si están expuestos más de 100 veces en el mes a un vehículo. Entonces, para nosotros es altamente probable. ¿Y la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? ¿Y cómo mido la consecuencia, Marcos? Bueno, la consecuencia se mide en función a las lesiones o daños a la salud. ¿Qué sucede si, bueno, tú revisas los vehículos, pero estos vehículos son vehículos menores? Son vehículos, autos, cuatro puertas, dos puertas, solamente por entradas gerenciales. Entonces de repente lo que voy a presentar, si esta persona pues no frena a tiempo, es una contusión, una policontusión o una fractura. Pero cambia totalmente el contexto si yo te digo que por la puerta por la que vas a estar van a entrar solamente trailers de 40 toneladas. Entonces cambia totalmente el riesgo, porque de pronto ya no va a ser solo un golpe, una policontusión o una fractura. Lo más probable es que sea la muerte. Lo más probable es que sea la muerte. Entonces, la consecuencia de lo que de repente está por aquí, subirá pues por aquí. Y le determinaremos un peso para identificar el riesgo. Al final tienen la fórmula del riesgo, que es probabilidad por consecuencia. Nuevamente les repito, cada empresa determinará su matriz para llevar esta multiplicación a un nivel de riesgo. Bueno, se deben establecer directrices para la gestión de riesgo, las aceptables y las no aceptables. Esto es el apetito de riesgo. Lo que le decía, todas las empresas tenemos diferentes maneras de evaluar el riesgo. El responsable del proceso debe comparar el nivel de riesgo obtenido en los peligros y riesgos identificados para establecer los peligros aceptables y no aceptables. Nuevamente, un tema de contexto, de análisis de cada tipo de negocio, de cada tipo de empresa. Y una vez que ya tienes evaluado el riesgo, pasas a una de las partes más importantes: medidas de control. Recuerda que podrás establecer buenas medidas de control en la medida que hayas identificado correctamente un peligro, que hayas tipificado correctamente un peligro y que hayas evaluado correctamente un peligro. Para eso las herramientas, primero son los conceptos, segundo es que lo hagas con el equipo de trabajo y tercero es que lo hagas repetitivamente y que siempre tenga una revisión. Recuerda que los peligros y riesgos que tú hallaste hace 1, 2 o 3 años no son los mismos que tienes ahora. ¿Por qué? Porque de repente hay nuevas personas, hay nuevas tecnologías, hay nuevas actividades que se han realizado en el área de trabajo. ¿Cuál es lo mínimo la mínima vez que debes revisar tu hiper? Una vez al año. O cuando se hayan establecido de pronto o se hayan suscitado accidentes. Las medidas de control. Las medidas de control están dirigidas siempre a la prevención de accidentes. Volvemos al ejemplo. Teníamos el ejemplo, que ya lo debes haber apuntado porque te pedí que tengas una hoja a la mano, que era realizar inspecciones a los vehículos en movimiento. Y nuestro riesgo era el atropello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que yo, realizando esta labor, no me atropelle el vehículo? Entonces, esto va de lo mucho a lo poco. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en las medidas de control nosotros tenemos una pirámide que van desde sustitución o eliminación, pasando por controles de ingeniería, controles administrativos, señalizaciones y equipos de protección personal. Entonces, ¿qué haré yo? Si me dicen a mí, oye, el riesgo de atropello, porque yo tengo una actividad de revisión o una actividad de inspección, si yo sustituyo o elimino, prácticamente tendría que eliminar la fuente de riesgo y la fuente de peligro, perdón, y la fuente de peligro sería que el vehículo. Entonces ya no tendría que inspeccionar. Entonces no tendría mucho sentido, ya no tendría el trabajo, porque si ya no entran vehículos, no hay forma de que tenga el trabajo. Entonces se elimina automáticamente, esa no podemos utilizarla, al menos no para efectos de este ejemplo. Controles de ingeniería. ¿Qué tipo de controles de ingeniería puedo utilizar? De pronto diseños del puesto de trabajo, infraestructura, se me ocurre, por ahí podría ir. Controles administrativos, podría establecer un instructivo, podría establecer un procedimiento, es realizable. En señalizaciones podría determinar y podría, por ejemplo, pintar las áreas donde tiene que estacionarse el vehículo. Podría ponerles de pronto una señalización que diga estacionamiento aquí, que esté a una distancia considerable de la gente. Equipos de protección personal. Aquí el equipo de protección personal que me serviría, por ejemplo, sería un chaleco reflectivo que siempre me esté observando el conductor y no pueda atropellarme. Podría utilizarse. Entonces vamos evaluando qué tipo de medida de control le vamos a poner. Lo primero considero que sería un diseño adecuado del puesto. Claro, con funciones específicas, con qué es lo que tiene que hacer y las competencias del puesto de trabajo.
Un control administrativo, un control administrativo, un instructivo que detalle cuáles son los puntos ciegos del vehículo y capacitar a quién, capacitar al agente de seguridad e indicarle también dentro del instructivo al conductor que vamos a tener nosotros los chalecos para que él pueda distinguirnos. Adicional a esto, también en el instructivo debería ir las señalizaciones, vale decir, dónde se va a estacionar, a qué velocidad debe ir, ¿o correcto? Las señalizaciones que caen de maduras por sí solas, que es pintar el área de trabajo donde se va a estacionar, poner un pictograma que diga estacionamiento aquí, y por último la entrega de equipo de protección personal, que es básicamente la entrega de chaleco al colaborador. Vamos con otro ejemplo de pronto. Tenemos, este está bastante interesante. Tenemos que nosotros trabajamos en un área donde existe emisión de humos y gases. De pronto trabajamos cerca de una planta concentradora. Vamos a ponernos en ese contexto minero. Primero nos preguntamos, ¿tiene potencial de causarnos daño o lesión trabajar cerca a donde hay emisión de humos y gases de una planta concentradora? Sí, tiene potencial de causarnos daño o lesión. ¿Qué tipo de peligro sería este? Bueno, sería un peligro químico. Marcos, ¿se puede asociar este peligro a más de un tipo? Por supuesto, se puede asociar a más de un tipo. Por ejemplo, tenemos para el peligro químico, inhalación de humos. Si lo ponemos en contexto de peligro físico, de pronto es la planta chancadora, tienes exposición a ruido en físico. Y de pronto si lo ponemos en ergonómico, tenemos que trabajamos de pie todo el día. Entonces te das cuenta que ya le diste 3 contextos a un solo peligro. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Y para cada uno de estos tipos de peligros tendrás que hallar un riesgo. Bueno, vamos a trabajar con el riesgo, vamos a trabajar con el químico, con el peligro químico. Entonces teníamos que estamos expuestos a humos y gases. Y el tipo es químico y el riesgo es la inhalación de humos y gases. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué tipo de control le pondríamos? Sustitución o eliminación. Bueno, para hacer sustitución o eliminación tendríamos que eliminar la planta concentradora o simplemente encapsular los gases que emana. Y eso es bastante complicado. No tenemos esa ingeniería y cuesta demasiado caro de pronto. Entonces, obviamos el tema de sustitución y eliminación. Ojo, que si hay alguna minera que que lo puede realizar, lo va a realizar y va a encapsular gases y de repente los va a llevar a otro lado. ¿Qué hacemos después en controles de ingeniería? En controles de ingeniería, diseño del puesto de trabajo. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿Dónde vamos a estar exactamente? De pronto lo que vamos a encapsular es a nosotros, ¿no? En una garita, en un cuarto, etcétera. De repente no se puede, pero es control de ingeniería. Control administrativo, nuestro procedimiento, nuestro instructivo de lo que vamos a realizar. Las señalizaciones de a qué distancia tenemos que estar de esa planta o por dónde es que tenemos que caminar. Y por último, los equipos de protección personal. ¿Qué equipos de protección personal autorizaríamos aquí? Eso va a depender. ¿Va a depender de qué? De que primero hagamos un monitoreo. Tenemos que hacer un monitoreo de humos y gases para ver. Porque yo de pronto te puedo decir, oye, solamente bajaría con una mascarilla 3M. O de pronto te puedo decir, oye, no, la 6200, la 6300, la 6000, no sé. No lo vamos a saber hasta que no hagamos el monitoreo. Una vez que tenemos el monitoreo, podemos asignar los EVPs unos lentes adecuados para el tipo de humos y gases, unas mascarillas adecuadas para el tipo de humos y gases y el tiempo de exposición que vamos a estar ahí. Entonces, lo inmediato ya lo resolvimos, pero también hay que establecer un control a largo plazo. ¿Y cuál será el control a largo plazo cuando estamos expuestos a humos y gases? De pronto, el examen médico. El examen médico periódico para ver cómo nuestros controles han respondido en contexto de cómo está tu cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, siempre, más allá de que ya se hayan establecido todos los controles, existirá un riesgo residual. Para monitorear este riesgo residual, nosotros proponemos el examen médico. Bueno, creo que les he dado por ahí 2 ejemplos. Igual, si tuviesen alguna duda, alguna consulta adicional, algún tema relacionado con hiper, están nuestros correos, capacitación@defense.com.pe, está nuestro Facebook, @defenseseguridad, y nada, eso ha sido todo, hasta una nueva oportunidad. Gracias por su atención, muchachos. Permiso.